¿Qué tal, mortales? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre las consecuencias, las graves consecuencias del sobrepeso, de la obesidad y su relación con la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Cuáles son normalmente las consecuencias que te vienen a la mente de generar o de desarrollar obesidad conforme pasa el tiempo? Seguramente has pensado en cosas como dolor de rodilla, falta de aire, molestias articulares, osteoartritis. En realidad son y siempre han sido y van a seguir siendo consecuencias de la obesidad y el sobrepeso. Cuando vamos más allá y nos adentramos más a fondo, podemos darnos cuenta que se generan un montón de condiciones que son derivadas justamente del desarrollo de la obesidad. Y cualquiera de esas condiciones conduce directamente a la principal causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardíacas, las enfermedades de corazón. De hecho, si vemos los datos más recientes, podemos encontrar en la lista de las causas de muerte más comunes a nivel mundial del 2021, las enfermedades cardíacas están en el top 1, en el top 2 COVID-19, cosa que me sorprende un montón. Otras enfermedades que también están relacionadas a temas cardiovasculares. Entendiendo esto, vámonos de adelante hacia atrás. Si sabemos que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿qué es lo que las causa? Si entramos a la página de la Organización Mundial de la Salud, podemos darnos cuenta que incluso ellos mismos en su página dicen que los factores de riesgo de comportamiento para las enfermedades cardiovasculares normalmente son dieta poco saludable, inactividad física, fumar y el uso desmedido del alcohol. Con lo cual tiene bastante sentido que nuestro estilo de vida actual nos conduzca a este tipo de enfermedad y por consecuencia a la muerte. Todas estas alteraciones a nivel metabólico suelen desencadenar la enfermedad cardiovascular. Una vez que se sabe que la persona tiene el colesterol alto, triglicéridos y la glucosa alta, los médicos normalmente prescriben una serie de tratamientos para tratar de regular dichos parámetros y en consecuencia evitar que se llegue a un estado más grave o avanzado de la enfermedad. Como la gran mayoría sabemos, esto en la gran mayoría de población no se cumple. Una vez llegada a cierta edad, las personas caen en un estado mucho más grave y la consecuencia es la muerte. Pero siendo más puntuales, ¿cuáles son los desencadenantes de la obesidad que llevan a que todas estas alteraciones se generen o se desarrollen? Normalmente cuando la persona acumula una gran cantidad de tejido adiposo, es decir, sobrepeso o alguna clase de obesidad, lo que sucede es que ese exceso de tejido adiposo secreta adipoquinas, las cuales son elementos, son moléculas que funcionan como hormonas y en su justa medida son benéficas. Cumplen ciertas funciones que nos ayudan a mantener un metabolismo adecuado bajo ciertos parámetros. Pero cuando existe obesidad, esa liberación de adipoquinas se eleva más de lo normal o más de lo necesario y nos causa una serie de problemas, los cuales podrían evitarse, como por ejemplo inflamación crónica de bajo grado en diferentes órganos. En el hígado se interpreta como una acumulación de la grasa y los triglicéridos. Esto sucede normalmente cuando los triglicéridos son altos y se genera ácido graso. Si eso no se trata, en consecuencia se puede llegar a un estado de cirrosis. Esas mismas adipoquinas muchas veces pueden generar alteraciones metabólicas. Por ejemplo, pueden ser causantes de que la insulina liberada por el páncreas, secretada por el páncreas, no logre su función de manera adecuada una vez que llega al receptor de la célula para que la célula abra sus puertas y puedan ingresar los nutrientes como la glucosa. Este embonamiento de la insulina con el receptor de la célula tiende a fallar. La glucosa en sangre se eleva y se genera resistencia a la insulina y con el paso del tiempo diabetes tipo 2. Otro tipo de consecuencia de la liberación exacerbada de adipoquinas es su relación con la hipertensión, la cual es gravísima. No solamente por las consecuencias, sino porque también no suele dar tantos síntomas, prácticamente no síntomas en algunos casos.
Si la secreción de adipoquinas que libera todo nuestro tejido adiposo es elevada, en consecuencia puede haber una hiperestimulación del sistema nervioso simpático, lo cual puede hacer que las arterias y todos nuestros vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos, lo que causa es una elevación o un incremento de la tensión arterial, y por lo tanto a la gente se le suele diagnosticar con hipertensión. Entonces, tanto la hipertensión, el hígado graso, la cirrosis, la diabetes tipo 2, todas estas condiciones o enfermedades en consecuencia terminan enfermando el corazón. O también, como vimos en la lista, en el tercer lugar se puede generar lo que se llama un stroke. En español lo conocemos como un accidente cerebrovascular. Si sabemos que todo esto se origina, toda esta cascada de eventos se originan por un exceso de tejido adiposo, el cual genera todo este montón de problemas a nivel metabólico, en teoría la solución debería ser evitar llegar a ese estado de obesidad o sobrepeso, porque una vez estando en algún grado de obesidad, en el grado 1, 2 o 3, sabemos que la tenemos muy difícil. Se pueden prevenir todas estas condiciones y enfermedades, por supuesto que sí, pero lo ideal sería no llegar a un estado de obesidad, no llegar a un estado de sobrepeso. Ahora, ¿cuáles son las principales causantes o los principales factores que nos hacen ganar peso? Si vemos nuevamente, la Organización Mundial de la Salud cataloga la dieta. Nuevamente el tema de la alimentación, el tema de la dieta suele ser el factor más determinante para la ganancia de peso, por supuesto, junto con la inactividad física. Esto no es nada del otro mundo, esto no es nada que no hayas escuchado. Sabes perfectamente que estas son las consecuencias de comer como si no existiera un mañana o comer mal, aunque sea en bajas cantidades. La manera en cómo te alimentas, la manera en cómo te mueves, la elección de alimentos que haces cada vez que vas al supermercado. Si queremos evitar ser parte de la estadística, como la gran mayoría de personas que mueren en el planeta por esta causa, sabemos lo que tenemos que hacer. En primer lugar, aprender a comer, aprender a tomar elecciones. ¿Cuáles son los alimentos que me benefician? ¿Cuáles son los que no? Si lo que estoy buscando es, como por ejemplo en este caso, prevenir la obesidad, pues entonces ya sabemos de cajón que las frutas y verduras, granos, cereales, leguminosas tienen que estar presentes en la dieta. Y en el caso de las personas que comen alimentos de origen animal, yo no los consumo desde hace mucho, pero las personas que sí los consumen pues saben perfectamente que tienen que elegir los cortes que son más magros, los que tienden a tener menos grasa saturada, menos colesterol y por supuesto el resto de cosas que sabemos que tenemos que evitar. Y cuando hablamos de ejercicio físico ya sabemos que tenemos que cumplir con lo que recomienda el American College of Sports Medicine. Tienden a recomendar 150 minutos de ejercicio semanal como mínimo para lograr una salud aceptable. Ese es el requerimiento mínimo. Si queremos ir más allá tenemos que invertir más tiempo. Pero supongamos que tú no tienes tiempo, como la gran mayoría de personas en México, porque claro, somos una sociedad bastante ocupada y bastante esclavizada con el sistema laboral que manejamos en este país. Y por supuesto, después de trabajar tienes una vida, tienes una familia, tienes muchas cosas que hacer, tienes que estudiar, tienes que atender a tus hijos, tienes 1000 cosas más. Pero supongamos que ese es tu caso. 150 minutos semanales sería lo mínimo. Entonces tendrías que buscar la forma de encontrar espacio en tu semana para cubrir con ese requerimiento de ejercicio físico que cumpla con esta cantidad de tiempo. En el caso de que elijas ejercicio físico vigoroso de una intensidad moderada, con 75 minutos suele ser suficiente. Y los tips adicionales, ya los conoces. Evitar el tabaco, evitar fumar, evitar alcohol. Y me refiero a fumar cualquier tipo de cosa que se fume, literalmente. Evitar cualquier tipo de alcohol. No existe una cantidad de alcohol que se considere segura. Entonces, cuanto menos mejor, tanto de lo que se fume como de lo que se beba relacionado al alcohol. Y por supuesto, evitar consumir grandes cantidades de sodio, porque sabemos perfectamente que está muy relacionado con el desarrollo de la hipertensión, la cual muchas veces termina llevando hacia una enfermedad cardíaca, una enfermedad de corazón más grave. Esa es la información que quería compartirles esta vez. Los datos no son nada alentadores,
tanto en México como en el resto del mundo. Pero sin embargo, la mayoría de las cosas que podemos hacer para prevenir una enfermedad de corazón, una enfermedad cardíaca, están bajo nuestro control. Tenemos control de la mayoría de decisiones que podemos tomar para perjudicar o beneficiar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, el desarrollo de la hipertensión, del sobrepeso y obesidad. Si esta información te sirvió, recuerda picarle a todos los botones, compártela con quien quieras, suscríbete al canal y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.